Pues buenas tardes, hermanos, muy buenas tardes. Como siempre es un gusto, es un placer compartir la palabra del Señor y bueno, en este tiempo que estamos viviendo, qué importante es aprender a depender cada día más del Señor y confiar en Él. De hecho, la Biblia nos enseña a tener confianza, nos enseña a establecer mediante el vínculo con el Señor una parte tan especial que nos puede dar paz. Sin embargo, es fácil, aún siendo creyentes, caer en la desventura, en el desánimo. Y no vamos a hablar propiamente de esto, sino más bien el día de hoy vamos a enfocarnos a través de un salmo a entender lo que es la verdadera felicidad, lo que realmente nos lleva a tener una bienaventuranza, una dicha, porque sabemos que estamos en las manos de Dios. Y el Salmo 1 específicamente nos habla acerca de esto. Ahora resulta muy confortante ver cómo este primer salmo precisamente habla acerca de las bienaventuranzas, pero vamos a ver qué es la verdadera bienaventuranza. El Salmo 1, en el versículo 1, a partir del, dice de esta manera: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Aquí estamos viendo de entrada una parte importante en nuestra relación con Dios en cuanto a la necesidad de estar muy cercano a su palabra. El versículo 2 dice: sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. ¿Esto qué representa? La necesidad que tiene el hombre de tener la palabra de Dios en él. ¿Por qué? Porque será como un árbol plantado, un árbol que está alimentado, un árbol que es provisto de todo lo necesario, los nutrientes, al estar sentado junto a corrientes de agua. Ahora, ¿qué sucede con un árbol que está bien alimentado? La Escritura dice: da su fruto en su tiempo, su hoja no cae, está fortalecido, y todo lo que hace prosperará. Dice: no así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. Porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Mire, Dios, como autor soberano de todas las cosas, creó un mundo perfecto, un universo perfecto, ordenado y con un propósito. Ahora, esta creación, que fue de todo lo que conocemos, lo visible y invisible, no hay una excepción con el hombre. Al contrario, al crearlo a su imagen y semejanza, con todo y su caída, su desobediencia, el menosprecio que hizo a su palabra, el Señor quiere cumplir un propósito con el hombre y desea que alcance la verdadera bienaventuranza, la verdadera felicidad. Y ahí es donde nosotros nos damos cuenta de su misericordia. Sin embargo, la bienaventuranza que el Señor nos da, la felicidad, no es precisamente la que el hombre bajo su propia perspectiva establece o ha establecido siempre. ¿Por qué? Porque la felicidad del hombre está enfocada en la obtención de cosas tangibles, de tener cosas que llenan sus sentidos, como el dinero, el poder, el placer sensual, o aún incluso depender de alguna persona. Sin embargo, el Señor nos habla de la verdadera felicidad, la que el hombre puede encontrar y disfrutar plenamente, pero solamente cuando éste se somete a la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque Dios en su voluntad perfecta hizo las cosas perfectas, y dentro de todo esto también estableció la manera como el hombre puede alcanzar su plenitud. Ahora, en este salmo podemos identificar dos vías seguras para que el hombre encuentre la verdadera bienaventuranza. La primera vía encontramos en esta, la voluntad de Dios. Es un camino
donde el Señor expresa su consejo, su orden, sus mandamientos, y hay una segunda vía, que es la que cada creyente debe caminar y que puede alcanzar la bienaventuranza cuando decide obedecer precisamente el consejo, el orden y los mandamientos de Dios. Es muy interesante ver cómo en este prólogo del libro de los Salmos comienza con la palabra bienaventurados, que es la misma con la que el Señor Jesús dio inicio al conocido Sermón de la Montaña, donde ahí establece las leyes del reino en el corazón de sus discípulos, su iglesia naciente. Sin embargo, aunque este propósito de Dios nos puede hacer pensar en un profundo deseo de que el hombre encuentre ese nivel de dicha, necesitamos entender algo, hermanos. Esto solamente será real cuando camine de acuerdo a la voluntad y al orden de Dios. Este salmo nos muestra las diferencias entre el bien y el mal, la vida y la muerte, la bendición y la maldición, que contrasta el beneficio de caminar con Dios y las pérdidas para quienes no lo hacen. Así es como da inicio diciendo: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos. Ahora, no estamos hablando de alguien en los caminos antiguos, porque alguien que sabemos nació con la naturaleza caída evidentemente anduvo en consejo de malos y anduvo haciendo cosas indebidas. Estamos hablando de hombres y mujeres que ya conocen la palabra, que ya tienen una nueva naturaleza. Aquí se refiere a quienes, al haber sido ya regenerados, su mente está siendo continuamente renovada, y esto produce en ellos un interés en caminar bajo el consejo de Dios, algo que solamente puede hacer la palabra en tu vida. Por tanto, ahora esta persona discierne, juzga todo lo que escucha, de manera que puede distinguir entre una doctrina que lo acerque a Dios y una que lo aleje, aquello que puede pretender ser pasado como palabra de Dios y solamente es una manipulación de la misma. También va a distinguir las verdaderas intenciones del corazón, ¿verdad? Como los celos, la envidia, el resentimiento, el rencor, toda inclinación a lo carnal. De manera que al identificar los argumentos, las actitudes de quienes están dominados por la carne, ahora no recibe su consejo, se aparta de ellos, no anda en consejo de malos. Y esto mismo nos lleva a la siguiente frase: ni estuvo en camino de pecadores. Ahora, ¿qué caracteriza a un pecador? Pues ese cinismo natural con que transgrede los mandamientos de Dios. Es una especie de violador compulsivo de todo lo que representa la palabra, todo lo que representa el consejo, el orden de Dios, lo desprecia, lo menosprecia. Por tanto, quien es guiado por el Espíritu del Señor cuida sus caminos y reconoce todo lo que le puede hacer tropezar. ¿Por qué? Porque ya no escucha el consejo de los malos y eso le permite discernir el terreno que ahora pisa. Por eso camina con prudencia, con sabiduría y permanece en su relación con Dios, que eso es lo más importante. Y esta permanencia tiene que ser constante, creciente. ¿Por qué? Porque es la única manera como nos debe llevar a la madurez espiritual. Ahora, de aquí viene otra frase muy contundente. Dice: ni en silla de escarnecedores se ha sentado. ¿Qué es un escarnecedor? Es aquel que bajo sus propios razonamientos, su comodidad, su conveniencia, se burla, hace escarnio, hace sarcasmo de la palabra de Dios. Mire, nosotros parece que no entendemos muy bien este proceso del sarcasmo, del odio, del menosprecio a la palabra de Dios, pero en todo nosotros podemos ver al hombre natural haciendo todo esto, porque también estos escarnecedores, de manera, ¿cómo le podía decir?, muy especial, también escarnecen, ridiculizan a quien no va con sus pensamientos, los agrede, los menosprecia. Y es importante notar el gran contraste de la degradación del pensamiento de un escarnecedor al comportamiento de un justo. Por eso, con los términos no anda, no se detiene, no se sienta,
el Señor nos está mostrando esa parte tan especial de degradación en el hombre que escarnece, aquel que solamente se alimenta de lo que llena sus sentidos. Por tanto, no tiene ningún, no se detiene a menospreciar todo lo que venga de Dios. El justo ya no se deja influenciar por los consejos de los impíos, y por eso es menospreciado, por eso es escarnecido, porque ya no se amolda al estilo de los que transgreden la Escritura, los mandamientos, y por tanto no toma parte en todo lo que tiene que ver esta burla hacia la moral de Dios. Hermanos, de ahí nos rescató el Señor. Si usted analiza su vida anterior, se va a dar cuenta que también estaba plagada de escarnio, de burla, de menosprecio a los principios divinos, aunque usted no lo sabía. Sin embargo, al conocer la palabra y al estar usted frente a ese espejo que le da la verdadera imagen de lo que era y de lo que ahora es, usted se da cuenta de cómo también fue un agresor compulsivo de la moral de Dios, de los principios del Señor. Los escarnecedores son aquellos que por sacar adelante sus planes no les preocupa lastimar o humillar, aunque en ello también se pierdan. Por eso esta palabra de escarnecedor se usó en referencia a las burlas que las autoridades judías, romanas, el pueblo de Israel hicieron de las palabras y las personas y la persona de Jesús. Mire, vaya conmigo a Mateo 27, 27. Dice de esta manera: entonces los soldados del gobernador llevaron a Jesús al pretorio y reunieron alrededor de él a toda la compañía, y desnudándole, le echaron encima un manto de escarlata y pusieron sobre su cabeza una corona tejida de espinas y una caña en su mano derecha, e hincando la rodilla delante de él, le escarnecían, diciendo: salve, rey de los judíos. Se burlaban de él y escupiéndole, tomaban la caña, le golpeaban la cabeza después de haberle escarnecido. Le quitaron el manto, le pusieron sus vestidos y le llevaron para crucificarle. Y los que pasaban le injuriaban, meneando la cabeza, diciendo: tú que derribas el templo y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo si eres hijo de Dios. Desciende de la cruz. Dice la Escritura: de esta manera también los principales sacerdotes, escarneciéndole con los escribas y los fariseos y los ancianos, decían: a otros salvó, a sí mismo no se puede salvar. Si es el Rey de Israel, descienda ahora de la cruz y creeremos en él. Bueno, todo esto, mis hermanos, tiene que ver con alguien que desprecia, que hace de lado la justicia del Señor. Esto también lo vemos en la vida de los apóstoles. De ellos se burlaron, los escarnecieron, y de todos aquellos que creen en el Evangelio. De hecho, ustedes, alguien que ha sufrido el escarnio, la burla, el menosprecio de alguna persona que ha visto su cambio, que ha visto su nueva forma de vida. Por tanto, todo aquel que obedece el Evangelio, que busca la paz, que busca la santidad, es escarnecido. ¿Por qué? Pues porque ahora ellos están viendo en usted a algo que no les agrada. Sin embargo, para usted eso representa honrar a Dios con su obediencia y con su fe. Los escarnecedores de este tiempo justifican sus posturas, por corruptas que sean, así como en antaño. Levantan argumentos a conveniencia y en esa corrupta egolatría intentan influenciar la vida de los demás. Son aquellos que, diciéndose también creyentes o incluso siervos de Dios, con su testimonio se burlan de la obra de Cristo, del Evangelio y de la honradez e integridad de los que sí quieren caminar en esos caminos del Señor. Pero quien camina con Dios, mis hermanos, no duda en ningún momento en andar conforme a su voluntad. Por tanto, no escuchará, no se sentará, no se relacionará con los que caminan impíamente, porque esos, aunque aseguren conocer a Dios, normalmente, literalmente, solo blasfeman de lo que no entienden. El versículo 2 del Salmo 1 dice: sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche.
Mire, mi hermano, solo a través de la Biblia conocemos la voluntad perfecta de Dios. Ahí conocemos sus propósitos, sus promesas, su amor, su misericordia. En su palabra también reconocemos su salvación, que es precisamente lo que nos da vida. Nos enseña la Escritura cómo consagrarnos, aún servirles, y sobre todo cómo resistir las tentaciones y el pecado. Por eso para nosotros es un deleite el conocer la palabra, el escudriñarla, porque nos guía a caminos de integridad. En el tiempo de David, autor de este libro, de este salmo, solo contaban para su conocimiento de Dios la ley, los 5 libros del Pentateuco, y ellos eran delicia para quien los leía, para quienes buscaban el rostro de Dios. Imagínense si en aquel tiempo estos 5 libros eran la delicia de todos aquellos hombres del Señor, ¿cómo tendría que ser ahora que tenemos el consejo, todo el consejo de Dios, la palabra profética más segura? Los salmistas, los profetas, inspirados por el Espíritu de Dios, escribían la palabra. Sin embargo, ellos solamente conocían y meditaban en la palabra con la que contaban hasta ese momento, y eso les permitía caminar delante de Dios con integridad. En la actualidad, miles de creyentes contando con la Escritura, con todo el consejo del Señor, no la leen, no la meditan, mucho menos la escudriñan. ¿Por qué? Porque ahora se prefieren espacios de predicación ligera, secularizada, motivacional. Les fascina asistir a eventos que exalten sus sentidos y justifican su débil fe con obras y recursos materiales, pero sin cambiar su manera de pensar ni de vivir. Esta evidente ausencia de interés, este desprecio, esta falta de respeto a la palabra de Dios se ha traducido en algo muy asombroso: una irresponsable proliferación de sectas, falsas doctrinas, filosofías humanistas que solamente incitan a la práctica del pecado. Y cuando hay pecado, mi hermano, no hay relación con Dios. Y si no hay relación con Dios, no hay guía del Espíritu Santo. Por tanto, tampoco hay discernimiento de la palabra. ¿Esto qué es? ¿En qué resulta? Que solamente se dejan llevar por emociones de las que se aprovechan hombres corruptos sin temor de Dios, aprovechando su debilidad, aprovechando sus necesidades y sobre todo aprovechando su propia concupiscencia. ¿Qué sucede con esto? El maestro nos indica, el Señor habló en Mateo 10, 15, 14, dejarlos, son guías, son ciegos, guías de ciegos, y si el ciego guiara al ciego, dice, ambos caerán en el hoyo. Sin embargo, no es así con quien busca a Dios, porque este será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da fruto a su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Es el tercer versículo. Mire, esta analogía con los árboles es muy interesante. De hecho, forma parte de la esencia misma de nosotros al ser plantados en la vid verdadera, porque los árboles se plantan con un propósito definido. ¿Y qué se espera de un árbol que es plantado? Se espera fruto, se espera una sombra, se espera algo útil que beneficie, pero también hay árboles silvestres que solo ocupan espacio y que finalmente mueren. El sentido del versículo hace referencia al fruto que produce quienes han sido replantados, injertados a la vid verdadera, porque por naturaleza todos nacimos como olivos silvestres, y todo aquel que ha nacido de nuevo es plantado por la gracia de Dios en el Señor. Y mire, ahora eso lo convierte en su propiedad. Quien planta un árbol en su casa lo considera suyo, por ello lo cuida, lo abona, lo limpia, le quita la mala hierba, le poda las ramas que no sirven, lo protege y sobre todo lo riega, porque el agua es la fuente principal de su alimentación. ¿Qué representa el agua en la Escritura? La palabra de Dios, mis hermanos. El Señor en Juan 15, 5 dice, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva ¿cuánto? Dice, mucho fruto, porque separados de mí
nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano, y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. Mis hermanos, aquí en este versículo vemos una sentencia, pero también vemos la dicha que produce el estar cerca de Dios, cerca del Señor. Por eso los verdaderos hijos de Dios son plantados junto al río de su palabra, porque es su principal alimento espiritual. Allí encontramos los ríos de perdón, de gracia, de promesas, de la comunión con Cristo, ríos que nunca se secan, ríos de vida que solo toman quienes creen en Él. Y dice la Escritura que da fruto en su tiempo. La Escritura nos narra la historia de una higuera, o la higuera forma parte protagónica de una historia donde esta higuera no da fruto y se seca. Pero de quien su hoja no cae, habla de los que permanecen alimentados por la palabra de Dios, contrario a la hoja débil, la que no permanece, la que cae y por supuesto no da fruto. Continúa el salmista diciendo, y todo lo que hace prosperará. Mis hermanos, cuando andábamos en el mundo, aún con todo lo que llegó a hacernos felices, a enorgullecernos, incluso formó parte de la admiración que algunos querían demostrar, pues ante Dios no éramos más que una hierba silvestre sin ningún valor. Pero al venir Jesús, tenemos ahora un valor especial para Dios, pero es el valor que nos da el haber sido redimidos por la sangre de Cristo. Recordemos que nosotros no tenemos ningún valor, no tenemos ningún mérito que podamos ofrecerle a nuestro Señor. Y ese valor sigue siendo nada para quien aún diciéndose creyente no ha sido regenerado y aún anda en la esfera de lo natural. ¿Por qué? Porque tiene la mirada puesta en lo que llena sus sentidos, la carne, la vanagloria de la vida. Porque la prosperidad que da Dios es la que viene de lo alto, la que nunca se acaba, antes se incrementa día a día, y en su tiempo, bajo su cuidado, el Señor le añade lo que realmente necesita. Por eso el camino del justo prospera. El apóstol Juan hace un deseo a un amigo de él llamado Gayo, y en la tercera carta del apóstol, capítulo 1, versículo 2, dice: amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. ¿Qué es más importante, mis hermanos? ¿Prosperar económicamente o que prospere nuestra alma? Es algo que tenemos que meditar con mucha sabiduría. El Señor extiende su misericordia a quien le obedece. Y al buscar las cosas de arriba, esto es, al buscar el reino de Dios y su justicia, no solo prospera el alma, sino que nos añade lo necesario. Y si es su voluntad, nos prospera la vida, nos prospera también en la situación física, económica, como testimonio de su cuidado. ¿Qué es prosperar? Alcanzar una vida fructífera. Un árbol así no solamente se mantiene vivo, sino que es fuerte, es productivo. Su vida es una evidencia constante de que la palabra y la presencia de Cristo está en él, y ese fruto lo pueden disfrutar quienes estén en su entorno, porque el árbol que da fruto beneficia a todos los que están a su alrededor. Pero ¿qué dice de los malos en el versículo 4? No, dice: no así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Y esta es una palabra muy dura, mi hermano, porque habla de la pecaminosidad, de la miseria de aquellos que practican el mal. Árboles silvestres finalmente, hierba que no da fruto, que también incluye a quienes desean mostrarse como parte del árbol genuino y no lo son. Hay quien se quiere mostrar como quien es y no es, como el trigo y la cizaña. Por ello, quien vive de esa manera no es una verdadera bendición para nadie, porque busca solamente lo suyo. Toman de las aguas lo que les apetece, lo que les conviene, pero siempre con la intención de prosperar en las cosas pasajeras que ofrece el mundo. Los malos son los que siguen sus instintos, los que buscan satisfacer sus deseos, los que al no conocer a Dios, aunque lo digan, no lo buscan, no les interesa hacer su voluntad, por eso son corruptos y hacen de su vida lo que desean.
rechazando todo aquello que no convenga a su interés. Por eso son inútiles, inservibles, como el tamo, dice la Escritura, que arrebata el viento. ¿Qué es el tamo? Es un polvo fino que se desprende de la corteza de los árboles. Finalmente solamente son partículas de trigo, de hierba, que al secarse es llevado de un lado para otro por el viento y se acumula en cualquier lugar, por cualquier corriente que no tiene sustento de la fe, que da una verdadera vida abundante y permanente. Son quienes solo se alegran cuando obtienen lo que desean, pero lo que desean normalmente es perecedero y por tanto son inconformes, porque eso es lo que produce una alegría efímera, temporal. Y al depender de las cosas externas, de las materiales o de personas, al secarse, es decir, al pasar las emociones, solo queda tamo, solo queda polvo, solo queda un vacío. Dice el versículo 5, por tanto no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. Es decir, todos sabemos que seremos juzgados y ellos también serán juzgados en el juicio final. Sin embargo, ¿qué sucederá con quien haya rechazado, con quien haya menospreciado la gracia del Señor? Mire, ellos no tendrán ninguna defensa, estarán solos, a merced de las evidencias de lo que creyeron o a quien le creyeron. Y eso fue lo que llenó su corazón. Esa va a ser su propia defensa. De ahí que todo esto, mis hermanos, solamente les va a llevar a una perdición eterna. Y argumentos de los que se vanagloriaron, argumentos de los que se sintieron orgullosos, como tú eres como Dios, vive como tú gustes, sigue lo que sientes, haz lo que manda tu corazón, busca en lo íntimo de tus sentimientos, saca lo mejor o el campeón que hay en ti, tú eres el arquitecto de tu propio destino. Bueno, cuando todo termine, mis hermanos, realmente todo acabó para ellos. Y esa es la consecuencia de haber escuchado y creído a Satanás. La cizaña crece junto con el trigo. Muchos pecadores se mezclan en la congregación de los santos, la verdadera iglesia de Cristo. Sin embargo, al ser imitadores, hipócritas, no entrarán en el reino de Dios. El versículo 6 dice, porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. El justo continuamente camina bajo aflicción, bajo duras pruebas. El justo también está expuesto a trampas, difamaciones, pero el Señor conoce sus caminos, está atento en su caminar y respalda a quien le obedece, respalda a quien anda en aquellas obras que anticipadamente Él hizo para que anduviera en ellas. De manera que debemos estar verdaderamente convencidos que solo Jesús es el camino en el que debemos andar, porque cualquier otro camino o sendas, llámense creencias, argumentos, religiones, en fin, todo en lo cual alguien confía por conveniencia, será arrancado, será desechado, de manera que solamente hay dos caminos en la vida: el camino de la obediencia a Dios o el camino de la rebelión a su voluntad. De manera que hay que asegurarse, mis hermanos, asegúrese de elegir los caminos de Dios. Termino con esta escritura en Deuteronomio 11:26. Dice así: he aquí que yo pongo hoy delante de vosotros la bendición y la maldición. La bendición si oyereis los mandamientos de Jehová vuestro Dios que hoy os prescribo, y la maldición si no oyereis los mandamientos de Jehová vuestro Dios y os apartéis del camino que les ordeno, para ir en pos de dioses ajenos que no habéis conocido. Un solo camino, mis hermanos, Jesucristo, y Él tiene cuidado de sus hijos. Así que, mis hermanos, ¿quiere usted ser verdaderamente dichoso y bienaventurado? Camine los caminos del Señor. Que Dios le bendiga.